Una llamada al Pentágono fue suficiente para destruir sus carreras y demostrarle al mundo que la injusticia no tiene escondite. Se suponía que sería solo otro viaje en coche por una zona tranquila de Luisiana. El tipo de lugar por el que la mayoría de la gente solo pasa de camino a otro sitio. La general Naomi Ellsworth había hecho viajes como este cientos de veces. Sin seguridad, sin luces intermitentes, solo ella, un coche de alquiler y una fecha límite. Tenía una reunión confidencial programada en la base aérea de Barksdale. Y no tenía tiempo para distracciones. Pero en algún lugar entre Lake Charles y Shreveport, a las afueras de un pequeño pueblo llamado Mosbod, Naomi notó que la señal de su teléfono seguro se caía. Necesitaba hacer una llamada. No mañana, ni en una hora. Ahora mismo. Vio una gasolinera vieja y medio olvidada, Kelly's Fuel & Food, y se detuvo en el aparcamiento agrietado y desnivelado. No era bonito, pero era suficiente. Naomi aparcó cerca del borde del edificio, lejos de la puerta principal, donde se reunían algunos vecinos, apoyados en camionetas, intercambiando historias bajo el calor pegajoso. No lo pensó dos veces. Para ella, era solo un lugar para tener un momento de tranquilidad. Tomó su dispositivo seguro, salió para tener mejor recepción y se llevó el teléfono a la oreja. General Ellsworth, verificando identidad. Iniciando sesión informativa, dijo en voz baja y profesional. El oficial del Pentágono al otro lado de la línea comenzó la sesión informativa de inmediato. Movimientos sensibles, órdenes en tiempo real, cosas que solo unas pocas personas tenían autorización para escuchar. Naomi mantenía la mirada en movimiento, recorriendo el aparcamiento con indiferencia, como le habían enseñado, pero concentrada en la llamada. Unas cuantas personas cerca del surtidor de gasolina empezaron a mirar en su dirección. No parecía la gente que solía parar por allí, y mucho menos alguien con autoridad sin placa ni uniforme. Llevaba vaqueros, zapatillas sencillas, una chaqueta verde oliva holgada y una gorra calada hasta los tobillos. Ropa normal, nada que la hiciera parecer una general de 4 estrellas. Y así era exactamente como ella lo quería. Pero no todos lo veían así. Dentro de la gasolinera, una mujer llamada Paula Sweeny observaba desde detrás del mostrador. 50 y tantos, con un moño rubio apretado y arrugas permanentes en el entrecejo por una vida dedicada a juzgar a los demás. Paula no vio a una heroína de guerra condecorada. Ni siquiera vio a una mujer haciendo una llamada telefónica. Vio lo que quería ver. Problemas. Paula cogió el teléfono fijo y llamó al departamento de policía de Mosbod. Mantuvo la voz baja para que los clientes no la oyeran. Sí, tenemos a una mujer sospechosa. Aquí junto a los surtidores. Paula dijo, muy sospechosa. Podría estar drogada o algo así. Se comporta de forma extraña. Será mejor que vengan a echar un vistazo. Colgó antes de que pudieran hacer demasiadas preguntas. Al otro lado de la ciudad, 2 agentes oyeron la llamada por la radio. Y pusieron los ojos en blanco. Nunca pasaba gran cosa en Mosbod. No les importaba. Revitar un poco el asunto si eso rompía el aburrimiento. Se pusieron las gafas de sol, subieron a su patrulla. Y corrieron hacia la comisaría. Mientras tanto, Naomi permaneció junto a su coche, intentando concentrarse en la conversación. El Pentágono estaba transmitiendo información crucial que no podía permitirse ser interrumpida, pero ella no tenía ni idea de qué. Problemas, verdaderos problemas, ya estaban en camino. Pero justo cuando Naomi se disponía a dar sus siguientes órdenes, notó luces intermitentes reflejándose en las ventanas de la comisaría, y todo a su alrededor empezó a cambiar. Las patrullas entraron chirriando en el aparcamiento, salpicando grava por debajo de las ruedas. Naomi bajó el teléfono un segundo, entrecerrando los ojos al ver los destellos rojos y azules. 2 agentes salieron de un salto antes de que el coche se detuviera por completo. El más alto, el agente Randall Cooper, de unos 35 años, con el pelo rapado y el pecho ancho,
Se desabrochó la pistolera con un rápido movimiento. La otra agente, Sadelani, más delgada, más joven y demasiado ansiosa, lo imitó. Ambos se movían como hombres buscando pelea. Naomi sintió que el aire se tensaba a su alrededor. Con calma, colocó el teléfono seguro sobre el capó del coche y mantuvo las manos visibles, con las palmas abiertas. Su voz se mantuvo mesurada, controlada, tal como le habían enseñado en West Point hacía tantos años. «Buenas tardes, oficiales. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó. Cooper respondió bruscamente. «Licencia y registro ahora». Naomi dio medio paso al frente, buscando lentamente su billetera guardada en el bolsillo trasero. «Por supuesto. Mi identificación está aquí. Soy militar en servicio activo. General Naomi Ellsworth. Estoy en asuntos oficiales». Delaney se burló. «General. ¿Esperan que nos creamos eso?». Naomi sacó sus credenciales militares y órdenes de viaje federales, extendiéndolas hacia los oficiales con mano firme. Cooper se las arrebató, sin apenas mirar los documentos antes de negar con la cabeza. «Esto es falso», dijo, tirando su identificación al capó como si fuera basura. Naomi parpadeó, aturdida por primera vez. «Señor, le aseguro que se calle», espetó Delaney. «¿Cree que puede jugar con nosotras, señora? Elegiste la ciudad equivocada para eso». Una pequeña multitud comenzaba a formarse. Clientes, trabajadores de la estación, conductores que se detuvieron a repostar y decidieron quedarse para el espectáculo gratuito. Algunos susurraban, otros se reían. Nadie intervino. El entrenamiento de Naomi le gritaba que bajara la tensión, pero su instinto le decía que estos hombres no buscaban respuestas. Ya habían decidido quién era y, peor aún, que no era. La oficial Naomi lo intentó de nuevo, en voz baja y tranquila. «Por favor, contacte a su supervisor. Está cometiendo un grave error». Pero Cooper ya tenía las esposas en la mano. «Dese la vuelta. Manos a la espalda». Naomi no se movió. Se mantuvo firme. No por desafío, sino porque algo dentro de ella se desprendió. Algo pesado. «Soy general del ejército de los Estados Unidos», dijo, con la voz ahora aguda. «Me están deteniendo ilegalmente». Cooper se rió. De hecho, rió tan fuerte que la gente que miraba oyó su eco contra los surtidores. «Sí. Y yo soy el presidente. Ahora date la vuelta». Antes de que Naomi pudiera decir otra palabra, Delaney la agarró del brazo con fuerza. Cooper le puso la otra muñeca tras la espalda. Las esposas se apretaron con fuerza, lo suficiente como para pellizcarle la piel. Naomi apretó la mandíbula, tragándose la oleada de humillación que la invadió, caliente y rápida. En algún lugar detrás de ella, el teléfono seguro, aún conectado al Pentágono, cayó al suelo con estrépito. La voz al otro lado, al oír el caos, empezó a gritar su nombre. Pero los agentes no se dieron cuenta. O tal vez no les importó. Cooper empujó a Naomi contra el lateral de su coche de alquiler con tanta fuerza que la puerta tembló. Se oyeron jadeos entre la pequeña multitud. «La tengo», dijo Delaney, como si acabaran de atrapar un premio. Naomi, respirando con dificultad, miraba fijamente la ventana grasienta del depósito de combustible y comida de Kelly, su reflejo destrozado por la suciedad. En ese momento, no era una general. Ni siquiera era una persona para ellos. Era solo alguien a quien podían llevar de un lado a otro porque podían. Pero dentro del Pentágono, las alarmas ya sonaban, y la desaparición de Naomi no pasaría desapercibida por mucho tiempo. De vuelta en el Pentágono, la llamada segura había pasado de extraña a alarmante en menos de 60 segundos. El teniente comandante Brice Hanley, sentado tras una pared de monitores en Washington, D.C., observaba la línea parpadeante etiquetada como Jen Ellsworth. «Segura». La señal de audio era un desastre. Ruido de fondo, sonidos de forcejeos, voces que gritaban palabras que no podía bastante.
Besarse. Entonces, nada más que estática. Brice. Se acercó al micrófono. General. Ellsworth. Aquí operaciones de comando. ¿Me copia? Responde el general Ellsworth. No hubo respuesta. Miró a su supervisora, la coronel Dana Sharp, que ya estaba caminando por la sala. Pic. Su ubicación, ordenó Sharp. Su voz cortó con claridad el zumbido del centro de operaciones. Ahora mismo. En segundos, un técnico mostró un punto parpadeante en un mapa. No estaba ni cerca de la base. Estaba parada en una gasolinera justo al lado de la autopista 171 en Mosbod. Un punto en el mapa del que la mayoría del personal del Pentágono nunca había oído hablar. Sharp se inclinó sobre el hombro de Brice, con la mandíbula apretada. Pon a seguridad de Barksdale al teléfono y pásame con Hag. Si algo le ha pasado a Naomi, nos moveremos inmediatamente. Mientras tanto, de vuelta en Mosbod, Naomi estaba sentada en la acera. La esposa, con la espalda contra la pared de la estación. ¿Cuál es tu verdadero nombre?, preguntó Delaney, cerniéndose sobre ella como una pesadilla. ¿Para quién trabajas?, exhaló Naomi lentamente por la nariz. Tienes mi identificación, mis órdenes de viaje. Todo lo que necesitas está aquí. Cooper resopló. Señora, está a 2 segundos de ser multada por obstrucción. No presione. Naomi no dijo nada. No iba a darles la satisfacción de verla suplicar. Con el rabillo del ojo, vio a la gente sacando sus teléfonos, grabando, susurrando. Finalmente, la gerente, Paula, estaba junto a la puerta con los brazos cruzados, sonriendo con suficiencia como si estuviera viendo una lucha libre en el patio. Todo se estaba descontrolando, y nadie parecía interesado en detenerlo. De repente, la radio de Delaney cobró vida. Enviado a la unidad 3. Confirmar. Usted ha detenido al sujeto. Cooper sacó la radio de su cinturón. Afirmativo. Mujer, de unos 40 años, se niega a cooperar. Otra pausa, luego se informa que el sujeto está marcado como federal. Repito, marcado como federal. El Pentágono ha iniciado contacto de emergencia. Libere inmediatamente y espere nuevas órdenes. La sangre desapareció del rostro de Cooper. Delaney dejó de sonreír con suficiencia. ¿Qué demonios?, murmuró. Naomi, todavía sentada allí, no dijo nada. Simplemente los miró fijamente, esperando. Cooper manoseó torpemente sus llaves, abriendo las esposas sin mirarla a los ojos. Murmuró algo, que sonó a medio camino entre lo siento y señora, pero no tuvo las agallas para decirle correctamente. Naomi se levantó lentamente, flexionando las muñecas donde el metal se le había clavado en la piel. La multitud estaba en silencio sepulcral. Incluso la sonrisa de Paula se había borrado. Naomi recogió su teléfono del suelo. La pantalla estaba rota. Se perdió la conexión. Información confidencial posiblemente comprometida. Miró a ambos agentes directamente a los ojos. Se van a arrepentir de esto, dijo en voz baja. Ni mañana, ni la semana que viene. Hoy. Cooper abrió la boca como si fuera a discutir, pero un nuevo par de luces intermitentes iluminó el estacionamiento. Esta vez, no eran policías locales. Era un convoy de camionetas negras de la base aérea de Barksdale, con los neumáticos chirriando contra el asfalto. Pero Naomi no esperaba refuerzos. Ya se estaba preparando para lo que tenía que suceder a continuación. Las puertas de las camionetas negras se abrieron casi al unísono, como en una película. Pero no había nada glamoroso en la forma en que se movían los oficiales de Barksdale. Era pura urgencia. Nada de sonrisas, nada de saludos, solo órdenes cortantes y rostros tensos.
Liderando el equipo estaba el teniente coronel Darren Mosley, de unos 40 años, de mirada penetrante y sin intención de hacer amigos. Cruzó el estacionamiento a grandes zancadas, con una carpeta bajo el brazo, y su mirada se fijó de inmediato en Naomi. «General Ellsworth, ¿está herido?», preguntó Mosley, y su voz se oyó por todo el aparcamiento. Naomi negó con la cabeza. «No, coronel, raspaduras leves». La lesión más grave fue para sus carreras. Cooper y Delaney se removieron nerviosos, dándose cuenta demasiado tarde de lo mucho que estaban metidos. Los demás oficiales de seguridad de la Fuerza Aérea cerraron filas rápidamente alrededor de Naomi, colocándose entre ella y los policías de Mosbod sin que nadie se lo pidiera. Mosley se volvió hacia los oficiales locales con cara de piedra. Se les ordena retirarse en espera de una investigación federal. Cualquier otra acción de su parte podría interpretarse como obstrucción a la justicia, tartamudeó Cooper. No sabíamos quién era. Eso no es excusa. Mosley lo interrumpió. Tenías la documentación en la mano. Tenías todo lo que necesitabas. Delaney seguía intentando hacerse la dura. Estaba actuando de forma sospechosa. Mosley lo miró fijamente un buen rato y luego dijo en voz baja: «Viste a una mujer negra en una llamada telefónica y tomaste una decisión. Eso te va a perseguir el resto de tu vida». El equipo de la Fuerza Aérea metió a Naomi con eficiencia en una de las camionetas, asegurándose de que estuviera cómodamente sentada. Mientras el convoy se alejaba, Naomi miró hacia atrás una vez, justo el tiempo suficiente para ver a Cooper secándose la frente con una mano temblorosa y a Paula corriendo dentro de la estación como una cucaracha bajo la luz de la cocina. Dentro del vehículo, Naomi no dijo mucho. Miraba por la ventana el interminable tramo de autopista. Sus pensamientos corrían más rápido que la camioneta. El coronel Mosley rompió el silencio después de un rato. «El Pentágono está coordinando una investigación completa, señora. Asuntos internos, División de Derechos Civiles. Se hará público, le guste o no a Mosbod». Naomi no asintió. No sonrió. Ni se inmutó. «Deberían haberlo pensado mejor», dijo simplemente. Mosley asintió. «Van a descubrir lo que se siente al ser vistos como realmente son». El convoy avanzó a toda velocidad, pasando por campos de hierba alta y postes de teléfono inclinados, hacia la base de la Fuerza Aérea, donde la autoridad y la dignidad de Naomi finalmente serían reconocidas. Pero Naomi sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba y que esta vez todo el país estaría observando. La noticia del incidente llegó a los titulares nacionales antes de que Naomi terminara su informe en Barksdale. Alguien había publicado la grabación del celular en línea. Un video crudo y granulado que mostraba a dos policías de Mosbod esposando a una mujer que explicó con calma que era una general del ejército de E.U. Sin gritos, sin resistencia, solo la inconfundible mirada de alguien siendo despojado de su dignidad por personas demasiado cegadas por la arrogancia como para verlo. Se extendió como un reguero de pólvora. Por la mañana, Mosbod ya no era solo un punto en el mapa de Luisiana. Era el centro de una creciente indignación nacional. Las cadenas de televisión repitieron la noticia una y otra vez. Los comentaristas negaron con la cabeza con disgusto. Los líderes de derechos civiles lo calificaron de claro caso de discriminación racial y abuso de autoridad. Incluso las organizaciones de veteranos, generalmente cuidadosas de no meterse en aguas políticas, emitieron declaraciones exigiendo justicia para el general Ellsworth. De vuelta en Mosbod, el departamento de policía se apresuró a controlar los daños. El jefe Vernon Grady, un hombre más familiarizado con la caza de ciervos que con las ruedas de prensa, se paró frente a un mar de cámaras, con el sudor corriéndole bajo su sombrero de vaquero. «Lamentamos el malentendido», balbuceó, evitando el contacto visual con los periodistas. «Los agentes implicados han sido puestos en licencia administrativa a la espera de una revisión completa». Un joven reportero de Baton Rouge lo interrumpió a media frase. «Jefe Grady,
¿Por qué los oficiales entrenados no pudieron reconocer las credenciales militares que se les presentaron claramente? ¿Fue la raza un factor en este supuesto malentendido? Grady se trabó al hablar. Murmuró algo sobre alta tensión e identidad equivocada, pero todos los presentes lo sabían. El departamento estaba acorralado. No tenían una defensa real. Mientras tanto, Cooper y Delaney habían guardado silencio. Sus nombres se filtraron en cuestión de horas, llenando titulares, redes sociales y foros de indignación pública. Fuentes anónimas dentro del departamento revelaron que ambos hombres tenían denuncias previas. El uso excesivo de la fuerza y la discriminación racial se habían ocultado con facilidad antes. Esta vez no. Abogados de derechos civiles de Nueva Orleans. Washington, D.C. presentó denuncias federales oficiales en nombre de Naomi. El Departamento de Justicia abrió una investigación independiente. Incluso el gobernador de Luisiana intervino, calificando el incidente de terrible injusticia contra una heroína nacional. Ya no se trataba solo de Naomi. Se trataba de todas las personas que habían sido puestas en duda, despedidas o degradadas por un uniforme que no vestían, un color que no podían cambiar o una suposición que no podían impedir que hicieran. En Barksdale, Naomi recibía información constante. Sus abogados, funcionarios del Pentágono e incluso el enlace de la Casa Blanca la llamaban para obtener actualizaciones. Respondía a todas las preguntas con la misma voz firme que usaba para comandar tropas en zonas de guerra. Pero cuando estaba sola, en la tranquilidad de su cuartel, el peso de la situación la oprimía con fuerza. No porque estuviera sorprendida, sino porque después de todas las medallas, después de todo el servicio, después de todo el sacrificio en un estacionamiento polvoriento en Mosboth, nada de eso había importado. Aún así, no se había pasado la vida huyendo de las batallas. Y desde luego no iba a empezar ahora. Pero si Naomi iba a hablar, sabía que tenía que hacerlo en sus propios términos. No solo por sí misma, sino por cada rostro silencioso que la observaba desde las sombras. La rueda de prensa estaba programada para el mediodía de un sábado a las puertas de la base aérea Barksdale. Las cámaras ya estaban alineadas en filas ordenadas y frenéticas. Micrófonos apilados de 2 en 2 y 3 en profundidad. Los reporteros murmuraban en sus teléfonos. El aire era caluroso, denso, vibraba con una energía diferente, la que significaba que algo importante estaba a punto de suceder. Naomi Ellsworth estaba de pie detrás del podio, luciendo su uniforme de gala por primera vez en meses. Los metales brillaban contra la tela azul intenso. Tenía los hombros erguidos y la mirada firme. No estaba allí para entretener. No estaba allí para hacer sentir cómodo a nadie. El coronel Mosley estaba a un lado, con los brazos cruzados, observando con aire protector. Algunos altos funcionarios del Pentágono lo flanqueaban con rostro adusto. Le habían ofrecido a Naomi puntos de conversación cuidadosamente redactados, frases diplomáticas y una ruta segura a través del campo minado. Ella los rechazó cortésmente. Cuando Naomi finalmente habló, su voz fue lo suficientemente clara como para atravesar el ruido del tráfico, cada clic de las cámaras. Mi nombre es la general Naomi Ellsworth. Comenzó. He pasado 29 años sirviendo a este país, liderando soldados, asesorando a presidentes, defendiendo los ideales escritos en la Constitución. Ayer en Moswood, Luisiana, nada de eso importó. Hizo una pausa, dejando las palabras flotando en el aire. Me juzgaron no por mi carácter, ni por el uniforme que me había ganado, sino por el color de mi piel y las suposiciones que se hicieron sobre mí debido a ello. Los periodistas garabateaban furiosamente. Pero Naomi no hablaba por ellos. Hablaba con las personas que habían visto el video y que habían sentido una punzada familiar en el estómago, un agudo recuerdo de haber sido cuestionadas, degradadas o desestimadas. No estoy aquí hoy para pedir disculpas, dijo. Estoy aquí porque el silencio no es una opción. La rendición de cuentas importa. El respeto importa. La dignidad humana importa.
Y nada de esto es negociable basándose en los prejuicios o la ignorancia de alguien. Detrás de las cámaras, se habían reunido miembros de la comunidad local. Familias negras, veteranos, estudiantes con carteles escritos a mano. Naomi vislumbró sus rostros. Algunos enojados, otros esperanzados. Todos esperando algo que no habían visto lo suficiente últimamente. Un verdadero liderazgo. La injusticia no es nueva, continuó Naomi. Pero el cambio solo ocurre cuando suficientes personas se niegan a mirar hacia otro lado. Terminó sin dramatismo, sin eslogan ensayado, solo con la verdad. Yo no fui humillada ayer. Ellos sí, y la historia lo recordará así. Se apartó del micrófono sin esperar preguntas. Los aplausos comenzaron pequeños, algunos del público, pero rápidamente se convirtieron en algo real, algo vivo. Mientras regresaba a la base, Naomi no caminaba más rápido ni más lento. Se movía con el mismo ritmo constante de siempre, un paso tras otro, cargando con algo más que su propia historia a cuestas. Porque sabía que el mundo no cambiaría de la noche a la mañana. Tal vez ni siquiera cambiaría en su vida. Pero tal vez, solo tal vez, cambiaría un poco porque ella se negó a quedarse callada. Cuando te tratan injustamente, tu voz es tu mejor arma. Di la verdad incluso cuando te tiemblen las manos. Alguien necesita la fuerza que demuestras. Si crees en defender la dignidad y la responsabilidad, comparte esta historia. Alza la voz cuando veas algo incorrecto. El cambio comienza con personas dispuestas a decir las cosas por sí mismas.